Vilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Aquí estamos un nuevo jueves desde el estudio Chicha Mariani por Radio Caput, con la operación técnica del gran Martín Loza y con la compañía de mis amigas y compañeras Camila García y Diana Holguín, y quien les habla, Charo Álvarez, en un nuevo jueves aquí, y siempre pensando programas que nos permitan poder reflexionar sobre la realidad que nos acontece y nos atraviesa, en días, como siempre, que nos tienen acostumbrados a un montón de, por lo menos, de emociones y cruzadas que van sucediendo, no solo por la realidad de nuestro país, sino también por lo que viene aconteciendo en el mundo, ¿no? El jueves pasado tuvimos esa entrevista con un especialista en relación al Medio Oriente, por lo que está pasando en este momento. Qué loco eso, ¿no? Lo que pasó esta semana, que sí. Trump mandó un tuit diciendo se acabó la guerra y le puso nombre de los 12 días. Viva, Dios bendiga Israel, Dios bendiga Irán. Fuerte, ¿no? Digo, y después, mientras tanto, siguieron bombardeándose entre ellos. Con lo cual... Y yo, me lo había mandado porque me sorprendió, vi un video en Instagram donde mostré en esto de no descontextualizar y olvidarnos de Gaza, ¿no? Que un poco era lo que habíamos hablado y lo que terminamos recortando de un pedacito de esa entrevista que tuvimos con nuestro entrevistado, con Pablo Jaruf, de la semana pasada. Veía las imágenes de cómo era Gaza antes de que empiecen con este genocidio y cómo es Gaza ahora, y la verdad que se te para el corazón, porque o por ejemplo, un médico que explicaba que no había atendido a ningún combatiente, sino que todo lo que estuvo atendiendo en poco tiempo que estuvo allá como médico de guerra tuvo que ver con distintas situaciones con niños o madres embarazadas, o sea, todas cosas horribles que tampoco tenemos que olvidar y que de alguna manera lo reforzamos el otro día acá. Y bueno, es eso, ¿no? Mantener la memoria y seguirlo y utilizar los espacios como una denuncia, ¿no? Permanente hasta que esto en algún momento es una catástrofe humanitaria directamente. Claro. O sea, cualquier guerra es una catástrofe humanitaria, y esta, que se extendía a lo largo de 70 años, cada vez es peor la catástrofe humanitaria porque la tecnología va creciendo, la industria armamentística va creciendo y obviamente la cantidad de heridos, de muertos, de niños sin atender, de niños mutilados por la guerra y un montón de cosas, es enorme, ¿no? Digo. Sí, yo le llamaría un genocidio. Esto es mi interpretación. Digo, es un genocidio por parte del Estado de Israel y del sector más genocida que gobierna. Uh-huh. De esa coalición que gobierna y que sostiene a Netanyahu ya hace varios años. Digo esto porque me parece que es importante también ponerle el título que merece.
Sí, obvio. ¿no? Porque le hicimos la guerra, entonces la guerra es igual a la guerra de Ucrania, la guerra de esto, la guerra de lo otro, y acá efectivamente hay un genocidio contra un pueblo. Que así como hubo un genocidio contra el pueblo judío, hay un genocidio contra el pueblo palestino, más allá del porqué de la disputa de la tierra, digo, en sí misma que es causa, no estoy queriendo desmerecer, digamos, eso, que es causa, gran parte causa, digamos, de disputa, pero me parece que acá hay... la muerte de la mayoría de las personas son de mujeres y niños y niñas y adolescentes. Entonces no me parece menor, tampoco me parecen menores las declaraciones de muchos de los representantes de este sector de, si queremos decirle, ultraderecha, no sé, diciendo, bueno, igual esos niños son los que después son jamás, ¿no? Son terroristas. Y hay algo, bueno, ahí ya, por eso digo que es un genocidio, porque efectivamente, digo, hay una intencionalidad clara y que ya no tienen vergüenza, así como no tienen vergüenza de decir las cosas que dicen en este país el gobierno actual, cosas que a alguno le escandalizaría, digo, a los Corea del Centro sería un escándalo institucional, se ve que ahora no es tan escandaloso. No, el tema también es el grado de alguna manera de acostumbramiento a determinadas cosas que se vienen como naturalizando, que está bien ponerlas en cuestionamiento y plantearlas y discutirlas y ponerlas en la mesa, digo, y hablarlas, pero hoy escuchaba, ¿no?, a Brienza que planteaba esta cuestión de que también cada uno se haga cargo de lo que está acompañando y en qué es cómplice, ¿no? O sea, que no es bueno, digo, porque y en algún punto, digo, uno puede, lo que cuestionaba es, cuando alguien reconoce, como se reconoció, y sí, soy cruel por tal o cual cosa, como justificando esa crueldad, el fin que esa persona plantea que está persiguiendo, en el fondo, esa persona cree que es bueno, ¿no? Entonces, obviamente para toda otra parte, o por lo menos para nosotras, y para un montón de otras personas, eso no, porque justamente es como, de alguna manera, justificar o como que el fin justifica los medios, ¿no? Y que la crueldad debería estar permitida. Y crueldad, digo, puede ser desde el genocidio hasta los discursos de odio, hasta un montón de cuestiones que también permiten situaciones o actos que tienen que ver con la violencia y también con suprimir al otro o al que piensa distinto. O sea, ¿cuál es el fin? Me lo pregunto, ¿no? Es que, ¿cuál es el fin o hasta dónde uno puede decir, puedo hacer cualquier cosa sin ningún tipo de costo y es como que el todo vale y ya ni siquiera tiene ningún sentido nada de lo que en algún punto conocíamos, ¿no? Bueno, desde la escuela institucionalista diríamos que fracasó, por ejemplo, en términos internacionales, claramente la ONU no en eso puede tener razón Milei, te diría. O sea, no sirve para nada. El Consejo de Seguridad no sirve para nada. La OTAN no sirve para nada. El Consejo, ¿cómo es? Que se llama el Comité de Revisión, no me acuerdo el técnico de los nucleares, el de la energía nuclear. El de la energía nuclear y el que revisa todos los países, todos los que están en convenio y revisa que los países no tengan bombas nucleares, no sirve para nada. Digo, en esos términos quiero decirlo, ¿no? Sí. Finalmente no sirve. La Corte Interamericana de Justicia no sirve porque no se termina de implementar. Lo único que sí parece, y no es un dato para mí muy menor, es, bueno, al final si hay... cuando se trata de guita, quiero decir de los Black Rock. No, pero de los Black Rock, quiero decir, de los fondos buitre. Okay. Bueno, ahí sí se tiene que aplicar. Ahí sí, bueno, la Argentina tiene que... La Argentina tiene un compromiso internacional en la justicia de Nueva York y no me acuerdo pero por qué eso otra cosa. Es débil con los fuertes
y fuerte con los débiles. No, pero pero más allá, digo, de lo filosófico, hablo de las arquitecturas, desde lo político, quiero decir, pero hablo de las arquitecturas que el sistema internacional o el subregional y demás se han dado para darse ciertas reglas. Y para que entonces importe o no importe, digo esto. Bueno, pero importe si las reglas son para ellos. Bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, si nosotros tenemos un Consejo de Seguridad armado, donde ellos donde con un solo veto, entonces no se decide lo que deciden 180 países, bueno, y que tienen que ver consigo mismo, y difícil, que además estaba hecho y derecho para un momento histórico, para un momento histórico sirvió, quizás para este momento histórico no sirve, y lo que, por lo menos a nivel internacional, lo que nos vamos dando cuenta es que este, entre comillas, nuevo contexto no está dando todavía un nuevo orden internacional con nuevas reglas donde se acepten, incluso en la guerra, claro, se acepten, es decir, no bombardear un centro de ayuda humanitaria, como pasó hace una semana, que murieron 50 personas, que eran toda familia que iban a buscar alimento, digamos, en Gaza. Donde no bombardeas, un hospital. Pero ahí yo me pregunto una cosa, ¿no? Porque llegamos al absurdo. Uno puede cuestionar las estructuras, vos podés decir, bueno, esto hay que modificarlo, hay que cambiarlo porque no está funcionando, porque cambió el contexto, cambió la realidad, se puede aplicar a muchas situaciones, ¿no? Creo. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es el se vayan todos, romper todo, no te queda absolutamente nada de dónde agarrarte. Yo siempre me acuerdo de la cuestión pero nadie rompió todo no, de está todo. Bien. No, pero digo, esta cuestión de hay una crisis de representatividad que no solo tiene que ver con la cuestión de los partidos políticos, de la democracia y un montón de cosas, sino también con todas estas instituciones que se crearon en algún momento. Hace 70 años. Hace 70 años, por distintas circunstancias, por guerras que han sucedido y que se pusieron de acuerdo un montón de personas para decir, bueno, hasta acá, estos son los puntos que tenemos en común y estas cuestiones no las vamos a tocar. Pero hay ciertas cosas que tienen que ver con una cuestión de humanidad. O sea, a mí lo que me sorprende es tener que aclarar en un papel que vos no podés tocar un centro de ayuda. Eso hay que ponerlo en un papel. Igual para el papel Está bien, pero o sea, hay un montón de resoluciones de la ONU, está el Consejo Económico y Social, o sea, digo, en cuanto a lo que son estructuras de garantías de derechos humanos y demás, eso fue muy trabajado por los organismos internacionales. Ahora bien, el problema no es el papel, el problema es que la sociedad está mutando hacia un nivel de crueldad que es bastante inimaginable, ¿entendés? El problema es que las personas se agotaron de la política tradicional y votan estos outsiders que están criados en la crueldad, o sea, que tienen serios problemas personales que los llevan a odiar al mundo, odiar a la humanidad. Entonces, mientras sigamos regidos por estas personas que manejan el mundo, y bueno, evidentemente vamos a estar con estas reglas. Digo, acá nos gobierna un presidente de la nación que cree que la prioridad no son los niños del Garraham. Y bueno, y vos agarrás, vas al Garraham y te pones a llorar de las cosas que hacen los médicos. Y sin embargo, para este gobierno no es una prioridad la salud de los chicos. Entonces, digo, ¿hay mayor nivel de crueldad que no tener como prioridad la salud de niños y niñas y bebitos y bebitas que nacen en nuestro país? O sea, digo, ya empezando por eso y que eso no sea un diferencial para el resto de la sociedad, ya nos da la pauta de que lo que se está sistematizando es el ejercicio deliberado de la crueldad. Uh-huh. Entonces, digo, no sé cuál es el orden, no sé cuál es la solución, porque va a costar muchísimo tiempo parir una nueva opción o una nueva Argentina o un nuevo mundo. Sí, lo que puedo ver es que hay un ejercicio deliberado de la crueldad, en donde los trabajadores no llegan a fin de mes. Hoy, bueno, vamos a tener un programa que vamos a hablar un poco del mundo del trabajo, que está muy interesante. Vamos a tener un programa en el cual vamos a hablar un poco de economía. Tenemos una invitada que está retrasada y ahora en minutos más va a estar llegando. Pero digo, me parece que son los temas que nosotros tenemos que empezar a tratar de dirimir en la realidad para poder
empezar a crear a que esa opción que vamos a parir sea una opción donde sea profundamente humanista, donde realmente nos preocupe el prójimo, o la salud de un otro, o los chicos, o la educación, o la jubilación. O sea, todos los días vemos jubilados gaseados, todos los días vemos a los pibes de Garrahan que no tienen turno, que no se atienden porque los médicos no cobran. Si uno va por la avenida Belgrano a la mañana, todos los hospitales están los médicos en la calle haciendo paro. Entonces digo, está bien, yo entiendo que hay que administrar la escasez, pero ciertos objetivos de estándares de humanidad mínimos umbrales tenés que tener. Porque la AUH la vienen aumentando, por más de que no sea la panacea. Entonces, ¿cómo puede ser que no tengas guita para los médicos que le salvan la vida a los chicos de todo el país? No, a ver, plata hay. ¿Dónde está? No, el manejo de la escasez es también a donde uno quiere poner su dinero. Claro. Como en cualquier economía también familiar. A mí la pregunta más que me llama a mí es, hay parte de la gente que trabaja en el Garrahan que votó esto. Sí. Estoy segura. Hay gente de los trabajadores de una fábrica que están o que están despedidos, o que están a punto de despedir, o que les quitaron las horas, o lo que sea, que lo votaron. Entonces, para mí la pregunta está en otro lado, que es, ¿pensaban que no les tocaba a ellos? Son preguntas, ¿sí? Pero digo, porque en donde cada uno donde está va diciendo, por lo menos donde nosotros, no, yo, por lo menos donde yo me muevo, nadie está recontra feliz y tirando manteca al techo, todo el mundo está todo el tiempo preocupado por la economía, por la plata, porque no le alcanza, porque esto que... la transformación de este sujeto trabajador, varios trabajos, media hora acá, 3 horas acá, 6 horas ahí, haciendo Uber a la noche. Lo que quiero decir es, ¿y entonces dónde está toda la gente que decía así, que destruyan todo? Bueno, por eso, porque lo que quiero decir con el destruyan todos, no es que es etéreo y entonces no se encarniza en nadie, ¿no? Sino que se encarniza en gente a pie, en la gente que efectivamente se toma el bondi a la mañana y dice, me parece perfecto que todos los chorros eso del Garrahan, los chorros pero en serio lo digo, no, como ahora lo estoy teatralizando, pero me parece perfecto que los chorros del Garrahan no sé qué cosa. O te pueden decir, no, qué mal la gente del Garrahan, pero con la gente del Garrahan no, pero con los chorros de la no sé qué. Hay un chivo expiatorio, pero el chivo expiatorio, porque para mí la genialidad de esta derecha está en, que no es nueva tampoco, no es innovadora, pero está en que el chivo expiatorio es el de al lado. Bueno, pero es lo que hablábamos con Dora. Ni siquiera es la casta. La casta no es solamente los políticos, porque la casta no es Mauricio Macri y los Pueyrredón. No, la casta es el vecino de al lado que se pudo comprar el año pasado el auto. Bueno, pero justamente era lo que hablábamos con Dora, la cuestión de la construcción desde el sentido común, donde la persona, donde hay distintos tipos de jubilados, porque están los que entraron por la moratoria y los que aportaron toda la vida, y los que entraron por la moratoria son los que no corresponde, que tienen menos derecho que el otro. Cuando el foco tiene que estar puesto en realidad también en todas esas personas que no aportaron, por ejemplo, para que esa gente tuviera la jubilación que corresponde. Pero es la lucha y la pelea del pobre con el pobre, o que, como pasaba con la gente de la Salada, que lo dijimos la otra vez. Bueno, no, yo me corresponde que me devuelvan el puesto porque yo pago los impuestos todos los días. No cobro el plan. Bueno, en eso, de alguna manera, se ganaron, porque ganaron en la cuestión del discurso, donde la gente, una se cree con más derecho que otra, porque el de al lado está en una situación distinta, porque ese tuvo el plan y yo no, yo tengo mi trabajo y pago los impuestos. Y entonces, él está diciendo que paga ciertos impuestos, pero vos te fuiste acá a Flores, a donde viene toda la gente de todo del país, micros para llevar ropa a todo el país, que sale de acá de los talleres clandestinos, digamos, de Flores, y
hay que sacar a los manteros porque son los que no pagan los impuestos, pero yo soy comerciante, Bueno, y pero entonces ese es el chivo expiatorio. El que no es casta es Martín Menem, ¿sabían? ¿Por qué? Bueno, Mirá, hay un montón. escuchá. Sortea su sueldo. Así que, chicas, hay que averiguar la página a ver si podemos ganar 9 palos. Ok. Nos vendría bien, Sí. ¿no? Para el mes, ¿no? Sí. Atención los oyentes, si saben la página en donde Martín Menem sortea su sueldo, les pido por favor que nos la pasen porque queremos participar todos, queremos ganarnos 9 palos, podemos hacer las flores de Hard Communication de Susana Jiménez con el sueldito de Martín Menem. Sí, ¿Está? dale. Pero, escúchame, para ustedes, Sí. que sortee su sueldo, les pregunto, a ver qué Ok. me cuentan. Que el tipo sortee su sueldo, ¿significa que no vive del Estado? No. Evidentemente significa que vive de otra cosa. Ay, pero ¿de qué, Diana? Muy bien, está cerca, pero no te quemaste todavía. No, vive de otra cosa, tendrá que explicar él de qué vive. Ay, no, pero yo te puedo contar, mira. A ver. Tiene empresas de seguridad y de limpieza ¿Con contratos con el que Estado? controlan su familia. ¿Con contratos con el Estado? No, ¿Con la nuestra? Diana, con ¿Con la tuya. nuestra? No seas Lo mal sospecho, no sé. Pero son todos nuevos Es- estos es chicos por- que nos gobiernan. Es la casta. Son todos nuevos estos chicos. Por favor, no insultes al gobierno nacional porque son toda gente nueva que vienen a darnos mandril. libertad. Mandril, no seas mandrila. No, escuchá. Llegó nuestra invitada. Genial. Pará, ¿podemos ir a un separador así se acomoda? ¿Una tanda? Dale, vamos a una tanda rápida, así se acomoda y seguimos con el programa. Y les sigo contando, a continuación les voy a seguir contando por qué Martín Menem no vive del Estado. Ah, no, perdón, sí vive del Estado. Bueno, nada, ahora lo vemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rómpela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Estamos acá con nuestra invitada especial del día de hoy, Delfina Rossi. Gracias por venir. No necesita introducción, ya la conocemos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenida al estudio de Radio Caput de Chicha Mariani. Acá Charo, acá Diana. Bueno, yo que ya me conocés. Estábamos hablando de, viste que Martín Menem sortea su sueldo. Así que estábamos tratando la como suerte. Milei. Claro, la Nosotras suerte. queremos ir al sorteo, a ver si podemos ganar algo de dinero. Queríamos ver dónde nos tenemos que anotar. ¿Dónde hay que anotarse? Pero bueno, Martín Menem supuestamente no vive del Estado, Ajá. pero sí vive del Estado. Bien. Porque tiene algunos negocios millonarios, tiene una empresa de limpieza y de seguridad. Sí, que cobró licitaciones. Ay, no, me estás spoileando. Ay, perdón. Yo leí la nota. Paren Leí igual. la nota a la mañana. Yo lo había dicho antes, que tenía seguramente algún contrato con el Estado.
¿Vos decís que tiene una red de negocios con el gobierno nacional? No tenés certeza, pero no dudas. Que lo diga la justicia. Esa justicia tan justa. Esa justicia tan justa que estamos teniendo en la Argentina. Bueno, Delfina, bienvenida acá en 3 en 1. Bueno, nada, para empezar un poco, vos escribiste un libro que estás, de hecho, yendo por todo el país a promocionarlo, que bastante necesitamos en estos momentos aclarar un poco algo inentendible que es la economía para muchas de las personas que caminamos todos los días. Así que bueno, un poco primero preguntarte por eso, ¿no? El libro, cómo viene eso y de qué trata. Y después en segundo, y dónde lo podemos comprar, obviamente. Y en segundo lugar, ¿cómo ves la economía con todo lo que está sucediendo, que es un montón? Bueno, empiezo por el principio. El libro se llama Conducir al Capital, Estado, Mercado, una falsa dicotomía. Lo presenté en septiembre del año pasado y el prólogo lo hizo Cristina Fernández de Kirchner antes de que estuviera en la condición privada de su libertad en la cual se encuentra ahora injustamente. Y para la redundancia, justamente el libro lo escribí con la motivación de explicar lo importante que fueron los años kirchneristas en la recuperación de un Estado presente, de un Estado involucrado en la cuestión económica, involucrado en el mercado, ¿no? Saliendo de esta idea, yo lo empecé a pensar antes de que ganara Milei, después Milei exacerbó el debate, pero es un debate global, es un debate que lo vemos con Trump, que lo vemos con la ultraderechista también en Europa, que lo vemos en muchos lugares del mundo, lo vimos con Bolsonaro, etcétera, etcétera, de este libertarismo del Estado no sirve para nada, el Estado es ineficiente, lo público va mal. Bueno, contrarrestar eso y también decir que cuando a lo público le va bien y cuando el Estado planifica, al privado le va re bien, ¿no? Porque ahora estamos viendo empresas como Celulosa Argentina que entró en morosidad, como GEMSA que tiene problemas, las pymes que tienen problemas de pagar los suministros eléctricos, Toyota. Comercio cerrando, Toyota, Nissan yéndose de Córdoba, bueno, todos esos problemas productivos, lo de Tierra del Fuego, al mismo tiempo la no respuesta a lo de Bahía Blanca, que también es un freno a la obra pública. Entonces, cuando el Estado se retira, esta idea de que reine la ley de la selva, el más fuerte, la realidad es que es un caos para un país. No solo que no acompaña el desarrollo, sino que nos está generando lo que vemos hoy, que es el famoso Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, que va de la mano de todo este caos social que se genera. Así que muy contenta con el libro, muy orgullosa que el prólogo sea de Cristina. Y además federal, estás haciendo hasta una recorrida federal, ¿no? Que eso también es importante. Ya se presentó en Neuquén, bueno, obviamente en Rosario, en mi ciudad natal, lo presentamos también en La Plata, en varias ciudades del conurbano. Me estoy olvidando algunas varias. Sí, ¿Y dónde lo podemos conseguir el libro? También lo presenté, no les quería contar, tiene una versión española. Bien. Y en España. En España está, lo presenté tanto en Madrid como en Barcelona. Y nada, se puede comprar en librerías, es de Ediciones Continente. Así que muy contenta, es la misma editorial, Peñalillo también, de la colección Peñalillo es la editorial también donde hay otros autores economistas como Julián Sicari, que escribió el libro de Martínez de Oz, que es el que nombra a Cristina justo en la puerta del PJ. Entonces es una línea editorial de reivindicar un pensamiento nacional, económico, crítico, también de qué quiere decir el poder, las correlaciones de fuerzas, qué se puede hacer desde el Estado, bueno, el nombre de Conducir al Capital también es muy me parece, y aparte da una idea de cómo la política justamente puede llevar adelante un Estado con un Estado presente, pero desde otro lugar, ¿no? Que apunta al desarrollo, a la producción. Pero yo quería hacer un paralelismo, digamos, porque si bien nosotros tenemos esta situación y hay un montón de derechas que están, digamos, en estos planteos contrapuestos y plantean la destrucción de todo, por otro lado tenemos una situación como la de México con AMLO, donde también fueron un grupo que es una outsider de alguna manera, porque es digamos, se eligió en el caso de México como un espacio distinto, pero que plantea algo disruptivo con una planificación que no solo la comenzó López Obrador, sino que también logró que tenga una continuidad ahora con Sheinbaum. Y
digo, yo para pensar, digamos, en cómo reconvertirse después de también determinadas situaciones como la que hemos vivido, y cómo también lo logró Uruguay, ahora con Yamandú, después de haber trabajado, digamos, porque nos han contado acá, de haber trabajado de alguna manera toda la cuestión de qué era lo que faltaba para justamente transformar ese estado presente quizás y modificar las cosas que había que modificar, porque hay cosas para trabajar. Sí, yo creo que en esa línea Cristina en sus últimas intervenciones habló mucho de la eficiencia del Estado, de modificar programas y políticas, obviamente con este sentido de frustración que nos quedó a muchos en el cuerpo del gobierno del Frente de Todos, en algunas áreas a mi juicio injustamente, en otras áreas con más razón. Pero en todo caso, sí que, digo, el Prometeo colectivo no brilló, digo, no es que hay un orgullo nacional de esos años, ¿no? Bueno, y eso es un problema porque yo creo que el error fundamental que tuvimos durante el Frente de Todos fue haber intentado adaptar el gobierno al modo pandemia y a la desmovilización. Entonces, para conducir al capital tenés que tener, ¿con qué? ¿Cuál es tu correlación de fuerza? ¿No? Y ahí necesitas obviamente poder político, necesitas ganar elecciones, pero cuando ganas elecciones, esto Cristina lo ha explicado centenares de veces, no te alcanza con ese poder solamente de haber ganado unas elecciones, porque los mercados votan todos los días, porque no te convalidan el rollover de la deuda pública, porque deciden que el riesgo país es otro, porque te hacen una corrida cambiaria, etcétera, etcétera. Entonces, la movilización política constante para un proyecto político progresista, de izquierdas o peronista en nuestro caso, justicialista, es central, ¿no? Yo creo que ahí radicó el principal error, el haber desmovilizado a las masas, el haber interpretado que no era necesario por ahí, porque los errores internos, etcétera, etcétera, y no haber usado de manera inteligente la presión en la calle contra el gobierno para movilizar luego contra los sectores poderosos, ¿no? Entonces, eso, el kirchnerismo, la época del gobierno de Néstor y Cristina fue mucho más inteligente en esa gestión. Y yo creo que ahora estamos en una etapa similar, sin la movilización del pueblo. Digo, a Cristina le hubiesen hecho pasear por Comodoro Pi, le hubiesen metido 2 o 3 días en la cárcel. Bueno, no alcanza igualmente que sea una contención de daños. Digo, ahora necesitamos luchar porque esté libre, por un montón de otras cosas, pero sin lugar a dudas para mí es con movilización y organización popular. Yo ahí te hago una pregunta que me parece importante, trayendo, pues yo creo lo mismo, sobre todo en la desmovilización. Yo vi en las últimas elecciones de la ciudad desmovilización por parte del Partido Justicialista y todo, yo me considero, soy parte, digamos, Sí. Pero quiero decirlo porque me pareció justamente lo que dijiste, digo, calza tal cual, digo, pero ya no para el gobierno, digamos, de el Frente de Todos, para no decir el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que fue la vicepresidenta, porque hay que decirlo, hay que hacerse cargo, diría ella también. Pero creo que hay que todavía no estamos tomando, digamos, la dimensión de nuevo movilizar, a pesar de, digo, en este contexto, de la movilización por Cristina. Pero una cosa es la movilización por Cristina, y otra cosa, me parece a mí, es movilizarse por un proyecto, digo, no un proyecto del país, mirándolo de manera nostálgica y al mismo tiempo pensando qué cosas estuvieron bien, qué cosas podríamos modificar, sino qué proyecto de país queremos para adelante, ¿no? Sí, yo creo que Cristina nos permite recuperar la esperanza, ¿no? Las últimas discusiones y charlas que ella ha dado han sido siempre mirando el futuro. Obviamente, desde una identidad política propia, que es haciéndose cargo de los gobiernos, con lo bueno y con lo malo, y también de cómo nos hacemos cargo del primero y del segundo peronismo, digo, nos hacemos cargo de nuestra historia. Pero sí creo que la crítica que vos hacés ha sido, la he escuchado en otros lugares. Creo que no nos va a servir de cara a octubre esa estrategia. Fue una estrategia que intentó
contener otros sectores políticos y no tanto, digamos, también a veces uno tiene la sensación que está movilizando el pueblo cuando nos hablamos entre nosotros y nos encontramos entre nosotros. Bueno, ahí hay una trampa de la cual hay que poder salir y poder movilizar continuamente, dígase, yo siempre doy el ejemplo más chiquitito, que es, ¿estás en la cooperadora escolar de tus hijos? Le decís a los papás de tus hijos, nos ponemos de acuerdo con esto, ¿participás en las reuniones de consorcio? Porque... O sea, vivís en un mundo donde hay comunidad. Claro, o sea, pero vos no te mandás haces al pibe al cargo, club. vos te haces, esto es lo que digo, cada militante nuestro se hace cargo de generar comunidad, conflicto, resolución de conflicto de comunidad. Nada, digo, yo a mis alumnos, tipo, digo, bueno, vamos a decidir asambleariamente, es oral, es escrito, el examen, cómo, por qué, discutan. Digo, la práctica democrática real lleva tiempo, es tediosa, no es solamente ir a una marcha donde digamos, dale, como canta mi hijita de 3 años, dale Cristina, salí al balcón. Pero sí me parece... Digo, que eso es... tiene que florecer en todos lados. Claro, y creo que también nosotros tenemos que como sociedad, y como militantes del campo nacional y popular, es pensar y repensarnos ahora en un contexto en el cual lo que sucedió con Cristina es si bien es una agenda que tiene que sostenerse como máximo 6 años, como mínimo no sabemos porque hay que ver qué pasa, pero digo, más allá de eso... También hay otro mensaje de Cristina que está implícito, que nos delega cierta responsabilidad en lo programático, ¿no? Total. Y en cómo representar las luchas del pueblo argentino. Y creo que ahí está el desafío para nosotros y nosotras, que somos militantes del campo nacional y popular. ¿Cómo vamos a representar las luchas del pueblo argentino? Sí. Porque a veces sucede que le hablamos a la gente de justicia social y hace 40 años que estamos ocupando lugares en el Estado. Y eso la gente también lo ve. Sí. Y ve que su realidad tampoco cambió tanto, ¿se entiende? Entonces digo, me parece que hoy por hoy el dolor está en la calle y nosotros también somos parte de ese pueblo, obviamente, y nosotros también la estamos pasando mal, digo, y eso lo tenemos que resignificar en la calle. Y me parece que un poco Cristina la tiene más clara que un montón de gente. Obvio. Está como 10 pasos más adelante, ¿no? La sensación es eso, es como que vos la escuchás a Cristina y decís, che, es por acá, o sea, y sin embargo nosotros estamos en discusiones estériles que no le interesan a nadie. Eso como que para mí es un poco que hay que empezar a pensar. A mí me parece que también el modelito a la europea de, che, pensamos esto, este es nuestro programa electoral, esto no funcionan los movimientos, ¿no? Entonces también ahí hay que abrazar más el desorden, en el buen sentido, el para caos. Para que se generen nuevas cosas, ¿no? Hay que generar un poco más de abrazar, de confiar, de no contarse tanto las costillas, de decir, che, mira, la campaña formal de Cava, PJ Cava va por acá, pero yo creo que hay que hacer esto y va a acumular ahí, mira, lo hago. Claro. Sí, digo, creo que es un momento de pedir menos permiso, de enojarse menos también por parte de los dirigentes, pero de no sentir que si hago algo me van a retar, no me van a decir. Es un momento de tener mucha conciencia, voy a decirlo como corporal, espiritual, no sé cómo decirlo, pero no hay un manual escrito, porque yo coincido, hay mucho dolor, digo, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces es como en cada momento preguntarse, eso requiere obviamente una formación de cuadros, tener ideas, tener la voluntad de volver a representar. Cuando Cristina dice que volver a representar. No enamorar, representar. Digo, no es solamente ella, es cada uno representemos los conflictos donde estamos, ¿no? Recuperar el sentido de comunidad organizada, decirle a alguien que está desamparado, sin ganas, tirado abajo, con muchos problemas de depresión, como conocemos todo el tiempo, bueno, tomemos un mate, bueno, te escucho. La empatía ahí tiene que volver. Yo creo que hay algo que participamos en una charla de lo del Papa Francisco, de memoria del Papa Francisco, que tenemos que retomar y reivindicando algo que el Papa Francisco reivindicaba mucho, que eran las periferias, las periferias geográficas, pero también sociales, culturales, marginales. Yo
además viví 10 años en Europa, entonces suelo tener una mirada Muy eurocéntrica, eurocéntrica. digo, pero bueno, por lo menos, digo, soy un feminismo blanco eurocéntrico, horrible, ¿no? Pero por lo menos a noticiarse de eso para entender que el movimiento social va a venir por otro lado. Cada uno desde donde genuinamente es y desde donde puede, pero bueno, me parece que hay un ejercicio de mucha misericordia que no suele verse entre los dirigentes políticos, ¿no? Es que como que... Sí, por algo prendió. Tengo, No, y además, mi foto. por algo prendió el tema de casta, ¿no? O sea, digo, hay algo ahí que nosotros no estábamos o no supimos ver o no quisimos ver, digo, esta cosa de también interpelarnos entre nosotros. Bueno, hay una serie de situaciones que todos ya conocemos. La cuestión de, tomando el Papa Francisco también, ¿no? Esta cuestión de generar espacios donde estén todas las miradas y poder escucharse, esto de abrir más espacios donde se pueda democratizar la palabra y ponerse, digamos, no estar prejuzgando quizás esto de que decías vos, de contar las costillas y estas cuestiones, sino que también ser un poco más amplios, digo, en algún punto, porque siempre es como que todos decimos, bueno, sí, la transversalidad, que en algún momento Néstor la planteó. Yo ingresé, digamos, a este proyecto por esa transversalidad en el 2007. Sin embargo, digamos, esa transversalidad muchos la fuimos sintiendo como que era también de la boca para afuera, y quizás no tanto en lo concreto. Sí, igual va a suceder eso también, ¿no? Sí, no digo que no siga sucediendo. Lo que digo es la cuestión de entender de esta cuestión, ¿no? De bajar un poco la cuestión más del ego o estas cuestiones, y entender que el momento en el que estamos requiere otro tipo de compromiso y otro tipo de tarea, porque si no, digamos, ya intentamos por ese lado y no funcionó. Digamos, en esto, un poco lo que vino a saldar que Cristina haya acelerado los procesos con su candidatura y que la metieran presa, es saldar justamente lo irrelevante de la discusión de las candidaturas. Claro. No, digo, además el otro día un periodista me pregunta, ¿y provincia de Buenos Aires cómo termina? Le digo, nunca en la vida discutimos qué pasaba con el consejero escolar de la tercera sección electoral. Claro. Digo, perdonen, pero esto no es parte de la agenda claro. de la política argentina. Digo, yo todo bien, confío en los compañeros que están en el territorio, que arman la lista, los intendentes, no sé, pero yo necesito seguir hablando de mi ley. Claro. Necesito seguir hablando de cómo nos están deudando Caputo, necesito seguir hablando de los negocios de Menem. Digo, mientras tanto, ¿cómo sigue la historia? Porque si no nos ponemos todos a discutir la lista de la tercera sección electoral. Claro. Y la Argentina, digo, y mientras tanto 3 cortes en Bahía Blanca, porque vetó la ley de financiamiento para la reconstrucción de Bahía Blanca, tuvimos las manifestaciones en Ushuaia con el tema de la UOM y en Río Grande también, y eso no está resuelto. Digo, fue un stand-by, pero el tipo no dio marcha atrás con el tema de la importación de los celulares. No. Entonces, y además la apreciación del tipo de cambio, y aparte de un montón de dinero que tiene que recibir Tierra del Fuego, de ese fondo fiduciario que tienen, que lo tiene la Nación y que nunca se los entregó. Y al mismo que también tiempo, tiene que ver con la universitario reconversión que no hay. Claro. Bueno, todas estas agendas de luchas que parecen disímiles no pueden ser opacadas por la interna del peronismo. No. Es así de simple, digo. Por ninguna interna del Campo Nacional Popular directamente. Entonces, esto es lo que me parece que tenemos que ser como más contundentes también desde las militancias, exigiendo esto, no ser funcionales a esos esquemas. Yo banco lo que decís. Sinceramente me parece que quien decidió que se hable de la tercera sección electoral es justamente la mayor referente del movimiento. Entonces, me parece un poco contradictorio en ese sentido, porque obviamente estamos hablando de la tercera, de la lista, de la tercera. Bueno, ¿por qué? Porque va Cristina, no porque va Diana Holguín. Va Diana Holguín. A nadie le importa en ningún medio de comunicación que vaya Diana Holguín en la lista. Digo esto porque si no también hablamos sobre... Entiendo. Obviamente entiendo a lo que vas, pero digo, hay un sentido del porqué, hay un sentido del porqué, del contexto y de la disputa y de lo que está sucediendo también en la provincia de Buenos Aires, que eso no es para mí un dato menor dentro de nuestro propio movimiento.
Quería preguntarte, estábamos hace un rato hablando de economía y de datos y de lo que estábamos viendo, y vos bien decías, bueno, empiezan a haber empresas que las pymes que les está yendo mal, grandes empresas que se van, o que hay despidos, o recortan horas. ¿Por qué entendemos que las pymes, por ejemplo, votan o siguen apoyando a Milei a pesar de que están o quebrando o al punto de la quiebra o la proyección que se viene no es la mejor? ¿Qué análisis haces vos sobre de eso? La campaña del 23 es que los dueños de las pymes nos votaron. Ajá. Lo votaron a Massa. El problema fue que el trabajador no nos votó. Que es aún más desafiante el análisis. ¿No? Sí, hablamos de eso también. Claro, entonces, por ahí el dueño de la pequeña y mediana empresa, que sabe que depende del certificado PYME, de un crédito subsidiado, del mercado interno, de la recomposición salarial, etcétera, por ahí te acompaña. No sé, yo estuve el fin de semana pasado cenando con uno de ellos en Berazategui, donde hay un montón de polos industriales y son pujantes y construyen la industria nacional y se resisten a importar cosas de China porque construyen la industria nacional, etcétera. Pero el laburante fue y lo votó a Milei. Entonces, el porqué básicamente fue por la estabilidad de precios, porque la verdad que no se bancaba más el 200% de inflación. Digo, no hay mucho más que decir. Ahora lo que tenemos que explicar es que para mí Milei lo estafó, dolarizó la vida. El litro de leche efectivamente está dolarizado y te mantuvo salarios paupérrimos en pesos, ¿no? Entonces te dolarizó la vida, pero no el sueldo. Entonces, eso me parece que lo tenemos que salir a explicar. Yo creo que la gente lo siente en el bolsillo, por eso es muy baja la participación, por eso el mismo Milei acaba de decir que quiere que aumente la participación electoral, que hay que ir a votar. Pero revelar la crueldad que estamos viviendo sin ofrecer la alternativa va a ser muy difícil que eso genere movilización del voto. Entonces, es indispensable que para nosotros desde la defensa de Cristina Fernández de Kirchner volvamos a recuperar la esperanza. Y yo tengo la sensación en estas semanas que la militancia en primera instancia está recuperando esa esperanza. Y que si eso lo hacemos en un movimiento que pueda contagiar en un Florezcan mis flores, digo, cada uno desde su lugar, humildemente, con todas las limitaciones, con pocos recursos como los que hay en la calle, sosteniendo y en toda la diversidad de nuestro movimiento, puede que volvamos a generar esperanzas. Si algo cambió estas semanas fue que la centralidad no solo no la tuvo Milei, sino que la esperanza la volvió a tener Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Yo también quiero agregar, te quería preguntar antes de que nos vayamos, nos quedan pocos minutos. ¿Qué pasa con el FMI y con este préstamo de 14.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares que nos dieron, que hoy por hoy se está tradeando y que los argentinos están gastando en el exterior? ¿Y qué opinás? Pobres los argentinos que van al exterior. ¿Qué opinás de muchos análisis que hacen, entre ellos Martín Reidó de Fundar, que dicen que la política de Milei es perfecta porque tiene para las grandes fortunas, para los más ricos de la Argentina, pick-ups importadas y tradeo continuo, para la clase media, dólar barato y viajes al exterior, y para la clase humilde sostienen la cuestión social con el tema de la AUH y la tarjeta alimentar. ¿Qué opinas de eso? ¿Y qué crees? Re polémico, re que lo tendrías que haber invitado. Tendría que invitar a Martín Reidó, me encantaría, sí. Pero bueno, porque yo no estoy de acuerdo con eso que dice, pero no importa. No, pero sí, a mí me parece que es reconocible. ¿Qué va a pasar para vos también, no? Porque digo, esto no es muy una primera apreciación política. Parece que es válido reconocer que la alianza electoral de Javier Milei es policlasista. Sí, lo votan los más ricos y los más pobres. Totalmente. Eso es un mérito. Digo, en un momento de hiperfragmentación donde casi no existen los partidos de masa, es un mérito, insisto, entre comillas. ¿Qué le da a los más pobres? Está bien, le aumentó hoy la tarjeta alimentar, la asignación universal, pero sobre todo le dice, che, tu plata no va a cambiar de valor. Esto es lo que básicamente le dice. Esos pesos son lo que vale. No hay inflación del 20 y pico % mensual.
eso es la promesa más grande para esos sectores populares. Y al mismo tiempo las clases altas obviamente le está permitiendo fugarla, comprar lo que quieren. ¿Y cuántos autitos sin patentes, no? Un montón de autitos sin patentes, camionetas gigantes. Bueno, por eso creo que es por la privatización también de la Casa de la Moneda y un tema de la chapa. Bueno, un montón de otras cosas. Pero yo lo que no coincido con lo que dicen Reidó es de Fundar. De Fundar es que a la clase media esto le alcance. Yo creo que hay un sector de clase media alta que efectivamente puede tener dólares para irse al exterior, pero la gran mayoría de la clase media y de la clase laburante la está pasando muy mal. Digo, yo el otro día acá en la marcha de los jubilados vi una señora muy bien vestida y con una olla más nueva que la mía que iba a cacerolear a la marcha de jubilados y seguramente no tenga la mínima. Seguramente esa señora esté cobrando un palo 200, un palo 300. Lo que pasa es que ya no le alcanza para vivir en la ciudad de Buenos Aires con ese sueldo si alquila o si además ayuda a un hijo o un nieto. Esa es la realidad. Porque a esa mina, que no le diste los aumentos, o a esa señora, ese señor, le comiste el 50% del sueldo. Y está pagando medicamentos, está pagando expensas más caras, agua más cara, luz más cara. Entonces no llega. Y eso va a pasar. Es la misma señora que la del 2001 decía, dame mis dólares, ¿entiendes? Y esa es la que le estás pidiendo que te dé los dólares del colchón, que en realidad... no lo tiene. No, es que porque se los está gastando para poder llegar a fin de mes. O pagar la tarjeta. También. Entonces, la verdad que la situación de desesperación que se empieza a vivir, yo creo, en las clases trabajadoras es muy frustrante, en donde vos tenés un laburo de 8 horas, viajás 1 hora para volver a tu casa y te conectás 4 horas más a una media jornada, laburaste 12 horas, no tenés con quién... O hiciste Uber cuando volviste a tu casa. O hiciste Uber, o estás... La verdad que no llegás de ninguna forma y yo creo que eso, en un primer momento, lo que está generando es una apatía total, esta clase media fragmentada con una pobreza avergonzante. No sé si les ha pasado de... Che, nos juntamos a comer, uy, no, mejor unos mates. A tomar algo, o a tomar algo. O si es afuera, a tomar algo. Sí, no, bueno, pero gente que no va a la casa de sus amigos porque le da vergüenza no poder llevar una Coca-Cola. Sí. Eso es lo que pasa. Y nos cuesta ponerlo en palabras porque duele. Porque entonces, digo, a mí mi hijo, que tiene 6 años, que va a la escuela pública, un día me mira y me dice, mira, mamá, ¿qué pasa si te quedas sin plata? Ay, pero... soy directora del Banco Ciudad, tranquilo, estamos bien por ahora, pero imagínate cómo le trasladan en una realidad que nada tiene que ver con su vida cotidiana. Él absorbe lo que le pasa a sus amiguitos que efectivamente tienen papás sin laburo. Claro. Que efectivamente la realidad de los pibes de 6 años es empezar a preocuparse de que sus viejos no tienen laburo. Entonces se cambian figuritas y los álbum rotos, los pibes se los dan al nene que no tiene álbum de figuritas y lo reciclan entre ellos porque saben que hay familias que no pueden comprar álbum de figuritas. En una... y la solidaridad se da más que entre los grandes, ¿no? Pero por supuesto, pero vos entendés que nuestros hijos saben identificar qué papá puede, qué papá no puede, en qué casa se puede esto, en qué casa... Loco, no está bueno. No está muy bueno. 90s. O sea, yo me acuerdo de mi identificación de cuando yo era chica, que no le pedía a mi viejo porque sabía que no podía. Una última cosa, porque ya nos van a matar acá, pero sí quiero decir como hay algo también, por eso digo es muy 90s. Uno es la estabilidad, la promesa de la estabilidad, la convertibilidad. Exacto. Para hacer ese paralelismo, obvio. Pero hay una segunda que tiene que ver con la clase media que no me parece menor y que también está surgiendo acá, que tiene que ver con los créditos hipotecarios y el sueño de la vivienda propia. No lo quería dejar de decir, porque ese para mí es un boom. Con los créditos hipotecarios UA, no nos queda tiempo para ¿Te querés comprar uno? Pero ¿lo estás pensando? No, viste la evaluación que haces, ¿no? De que pago 800 lucas de alquiler y el crédito me sale 600. Lo primero que pensás es, si lo que me das, pago 800.000 pesos y el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires está 800.000 pesos, prefiero endeudarme, digamos, y ver si tengo una casa en algún momento. Pero por eso me parece que hay dos promesas que hace la derecha... Sí, que efectivamente no se lo podemos hacer nosotros, a eso iba. Bueno, y además, de nuevo, en los 90, yo iba chiquitita, me daban 5 pesos, y eran 5 pesos dólares, y iba todo por 2 pesos. Claro, obvio. Y eso volvió, entonces mis hijos yo le doy 5.000 pesos y van al chino, y se compran un juguetito. Claro. Bueno, entonces, ¿y cómo haces con eso?
¿Cómo haces? Y cuando al mismo tiempo le cerraron la salada, porque le dijeron, no, el tema es que están truchando las marcas. Me indigné, estuve en los barrios y le dije, compañera, ¿qué? Ahora nos van a decir que no puedo tener un termo que diga Stanley. O sea, encima que vivís en la villa. Claro. Te estás cagando de hambre. Que no podés comprar otro termo, no le podés poner el sellito que diga Stanley. Le voy a poner el sellito que te diga Stanley. ¿Qué onda? Sí. Porque lo dice Estados Unidos. Claro. Claro, ahí nos tenemos que indignar, porque ya es un nivel de usarnos tipo trapo de piso. ¿Y sí? O sea, solamente puedo ir a comprar la salada, pero que no diga Nike. No te joder. Claro, el ¿Entendés? problema es la marca. Porque es denigrar a una persona que ya va a comprar la salada. ¿Qué más que te queda? Pero en realidad, porque de fondo me parece que tiene que ver con lo que no le perdonan, yo creo, a Cristina, que es el tema de la cuestión de que las amas las amas de casa tengan jubilación, claro, y que las empleadas domésticas tengan derechos. No, y porque que, en algún los punto, trabajadores tengan un buen salario. No, pero porque en algún mínimo. punto vos lo que no... González Frás, ¿te acordás Porque que querés tener la cuestión que... de la diferencia, porque si no, como vos sos diferente y sos de clase media alta. Claro. Creías que podías tener un celular. Si el otro tiene el mismo derecho que vos. Te creías que eso? podías tener un celular, ¿no? Claro. Y la gente, en nuestras compañeras de los barrios, dicen, yo en realidad me acuerdo de que con Cristina podría comprarle Lactimel a mis hijos. Lactimel, claro. Y hoy dice, ni un yogur líquido compro. De pedo que compramos la leche. Entonces, en los jardines maternales, en los barrios, ¿vos te pensás que le dan Sancor BB3 a los pibes? No, le dan la leche entera aguada con mate cocido porque no llega la leche y la están bancando la provincia y los municipios. Tal cual. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en una que la verdad que a mí me parece que es muy y muy importante que frente a la desesperación que nos va a agarrar, bueno, sostengamos las redes de militancia, sostengamos, insisto, para mí, a mí me costó también, y lo digo abiertamente, cuando yo tenía 17, 18 años que leí La razón de mi vida, además ya vivía en Europa, entonces... Si esta señora no es feminista, quiero entender al peronismo. Ay, no entiendo nada, le decía a mi mamá, me decía, ay, Delfina, vení que te explico. Mi mamá obviamente me sentó y me bajó línea como corresponde. Y me costó entender esto de Eva de la vida por Perón, ¿no? Pero cuando entendés que Perón es el pueblo, que Perón era los derechos de los trabajadores, la dignidad, la soberanía. Sí. Bueno, hoy nos pasa lo mismo con Cristina. Cuando decimos Cristina libre, estamos diciendo... necesitamos liberar la patria. O sea, sustituyan donde dice Cristina, patria. Sí. Patria, democracia, peronismo, proscripción. Entonces, hay toda una historia. Que defender hoy la libertad de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con defendernos a nosotras mismas, a nosotros mismos. No a ella en sí misma, no a ella como persona individual, sino a ella como proyecto político, con romper la proscripción al peronismo. Cuando podamos transitar ese recorrido, vamos a hacer que aquellos que no se sientan representados y se sienten agredidos continuamente por Javier Milei, entiendan que hoy nuestra batalla por la libertad de Cristina es en realidad la misma que de ellos. Y vamos a conseguir que la antagonía Cristina-Milei se dé a favor de las mayorías populares. Bueno, y con esta conclusión le pedimos disculpas al compañero del programa que sigue, que ya viene. Queremos agradecerte, Delfina, por venir, por estar, por compartir, por venir a los estudios Radio Caput, acá en nombre de Juan, que está ahí mirando de la pecera, Martín Loza, nuestro operador, Jorge, que está ahí también. Así que en nombre de todos y de todas y de mis compañeras que también te van a agradecer. Gracias. Gracias por venir. Había que venir de rojo. No, yo estoy de gris. Está bien, estamos bien. Bueno, pero le queda bien con las... Está bien. Con el, sí. Hacemos composé. 3 en 1. 4 en 1. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Y bueno, y perdona el compañero que sigue, que ahora ya mismo entra al estudio. Gracias. Gracias, chao. Chau.